buenas noches, bienvenidos. Vamos a contarte algunos de los temas más importantes, más destacados de este día. ¿Cuántas veces te dijimos aquí que el fiscal Carlos Stornelli estaba en rebeldía? 6 llamados a indagatoria por parte del juez Alejo Ramos Padilla. Hoy la noticia sorpresiva, uno puede preguntarse, ¿y ahora qué cambió para que el fiscal Stornelli anuncie que se va a presentar ante el juez Ramos Padilla? Néstor, buenas noches. Se verán las caras, claro. Ramos Padilla, Carlos Stornelli. Buenas noches, Rosario. Finalmente el fiscal tomó la decisión. La explicación oficial es que, como la causa Cuadernos ya está en la etapa de juicio oral, es decir, no hay riesgos de que la causa de Dolores entorpezca la causa Cuadernos, entonces ahora sí, el camino está despejado y va a ir a Dolores. En un ratito te contamos el entremés, todo lo que no se sabe de esta historia, que mañana va a tener un capítulo fundamental, porque mañana mismo le van a fijar fecha para la indagatoria. Enseguida entonces la versión no oficial respecto de por qué Stornelli decide presentarse al llamado a indagatoria. Mientras tanto, el país está en transición. ¿Te acordás, verdad? 27 de octubre, el presidente Macri admite su derrota, felicita al presidente electo Alberto Fernández, le dice mañana mismo iniciamos una transición ordenada, pacífica, democrática. Alberto Fernández acepta el convite, desayuno, lunes siguiente 28 de octubre, foto y empezaba la transición. Uno que tiene que pensar, bueno, que los equipos de uno y otro comienzan los diálogos para saber cómo están los papeles, los números reales. Bueno, hoy Santiago Cafiero, el hombre cercano al presidente electo Alberto Fernández, dijo, de la transición solo la foto que ustedes vieron. Por ahora no pasó y no se avanzó en nada. Y además agregó esto. Y yo creo que fue el peor. Yo creo que fue el peor. Yo creo que fue el peor presidente que tuvimos. Del 83 hasta parte, me parece injusto, machearlo con dictaduras, me parece que eso no es así, pero presidentes democráticos, yo creo que del 83 a la fecha ha sido el peor, más que no tiene un logro para exhibir. El peor presidente de la era democrática, dijo Santiago Cafiero, refiriéndose al presidente Mauricio Macri. Pero más allá de esta consideración, insisto, me parece que lo importante tiene que ver con la transición. ¿Por qué? Porque el gobierno que va a entrar en funciones a partir del 10 de diciembre necesita saber cuál es la profundidad de la crisis, no porque desconozca que hay una crisis, sino porque los verdaderos números se encuentran en las oficinas hoy comandadas por todo el equipo del presidente Mauricio Macri. Y si prometió transición, la verdad que debe cumplir al menos con alguna de las palabras que empeña el jefe de Estado. A ver, hablando de jefes de Estado, nos vamos a Brasil. Jair Bolsonaro, que no para, se ve que tiene una compulsión a hacer cosas que no corresponden. En esta oportunidad, una fake news. Jair Bolsonaro dijo que 3 empresas cerrarían fábricas en Argentina para irse a Brasil. Se arrepintió y borró el tuit. Mirá, vamos a leer el tuit, a ver si lo tenemos por ahí. Eso después te cuento. MWM, fábrica de motores americanos, Honda, gigante de automóviles, y L'Oreal anunciaron que se van, dejan sus fábricas de la Argentina y se instalarán en Brasil, por la confiabilidad, obviamente, que está permitiendo el país que él lidera. En un giro económico importante para el país, dijo Bolsonaro, a las 2 horas borró todo, ninguna explicación por acá. Esto es una fake news, señores. Una mentira expresada y escrita por el jefe de Estado. Lo hace solo, nadie le dice, nadie le cuenta, le cree que es así, se manda. Bueno, y por ahí te habíamos empezado a mostrar, Jair Bolsonaro no va a venir a la asunción de Alberto Fernández. Iba a venir el vicepresidente, ahora parece ser que ni siquiera a su vice va a enviar, No, un ministro que no sabemos cuál es. De todas maneras, yo les digo, me parece que Alberto Fernández igual el 10 de diciembre arranca la ceremonia, ¿no? Venga o no venga Bolsonaro, venga o no venga el vicepresidente, venga o no venga ningún ministro. Igual va a empezar. Así es, señores. A ver, tenemos esta cuestión. Vamos a contarte cuál es el riesgo país. ¿Sí? Te contamos, vamos con el número. Es uno de los números del día. Mirá, riesgo país. 2.360 puntos básicos. Te vamos a hablar enseguidita. ¿Por qué este número? Riesgo país, te vamos a hablar de la brecha o no del dólar y te vamos a hablar de la actividad económica.
algunos de los números que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Hablando de números y de próximo gobierno, por allí hay papers de un lado que maneja el jefe de gabinete Marcos Peña y por el otro lado hay números de la realidad. Hay una estrategia y una instalación que pretende hacer el jefe de gabinete en el sentido de decir dejamos un país mejor del que recibimos en 2015. Enseguida te vamos a contar por qué esto es otra mentira. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Exacto, bueno, el paper este que circula que hizo Marcos Peña con colaboración de Hacienda, que ellos dicen que no fue magia. Esa es la lectura oficial del gobierno. Un Marcos Peña que se fue a la Antártida y un Marcos Peña que, bueno, datos muy contradictorios con los que está hoy el presidente electo y su equipo difundiendo. Lo que dicen en el gobierno es que van a hacer una transición muy ordenada. Describen a un Macri entusiasmado, y así lo dicen en la Casa Rosada, con la transición, con que esto sea un salto cualitativo para el país. Y una Casa Rosada que Pero está con preparando... con la transición que no empezó. Con la transición que no empezó, bueno, ellos dicen que están preparando un decreto que funcione como una hoja de ruta, que va a tener primero la aprobación, no sé cuáles van a ser los tiempos, ¿no?, de esto, porque todavía no hay fechas. Va a tener primero la aprobación de la gente de Alberto en las oficinas de la Calle México, después va a volver a la Rosada y recién ahí va a salir publicado el decreto y esta hoja de ruta, y un Macri que dice que va a tener una transición histórica. Bueno, y enseguida también quiero que me cuentes qué pasa con los hombres de Balcarce 50, hombres y mujeres, claro está, que están buscando todos trabajos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno, contamos de un montón que mandaron currículums al mundo privado porque ya se quedan afuera, hay pocos lugares, ¿no? Y Macri especialmente pidió 3 o 4 nombres que él quiere que Horacio Rodríguez Larreta los contenga en su gobierno. Algunos les dieron el sí, a otros no. Larreta está diciendo que la ciudad no va a ser un aguantadero y no quiere que todos los funcionarios de Nación pasen a la ciudad. Una tensión que ya se percibe entre ambos es que, ¿sabés dirigentes que van a creo, Lu, que no... ¿Cuántas ciudades van a necesitar? Porque en Buenos Aires empecé a no haber lugar para todos. Claro, ya no hay lugar. Y aparte Larreta lo que dice es que él quiere priorizar a la gente que lo acompañó en estos 4 años de gestión, que no quiere que le venga la gente de Nación. Y algunos está tratando de hacerle un lugar, otros se van a ir al PRO, otros se van a ir al partido. ¿Es verdad que va a estar liderado por Patricia Bullrich? Eso es lo que quiere Mauricio Macri. Larreta quiere otra cosa. Pero él quiere presidir el partido, por supuesto. Entonces ya están empezando una discusión que va a dar para largo. Bueno, interna de interna, enseguida te contamos eso también. Empezamos, Néstor Espósito, a desarrollar lo que te adelantamos, la presentación de Stornelli, Carlos Stornelli, el fiscal, ante Alejo Ramos Padilla. Versión oficial, ya nos dijiste, yo estoy muy intrigada por la versión no oficial. La versión no oficial, lo que indica Rosario, es que ahora están dadas las condiciones para que Stornelli vaya y salga del juzgado de Dolores sin los riesgos que él suponía que hace 6 meses lo acechaban para el momento de llegar a la declaración indagatoria. ¿Cuáles serán esos riesgos? Básicamente llegar a Dolores y que en el viaje de vuelta, antes de completar los 200 kilómetros, ya estuviera firmado su procesamiento. ¿Qué es lo que dice el fiscal Stornelli? Dice, bueno, la causa Cuadernos era el objetivo principal que tenía la causa de Dolores. La causa de Dolores es armada, es una causa artificial. Pedro Echeves, el productor agropecuario que fue el denunciante, y Marcelo D'Alessio, que está preso por haberlo espiado, eran en realidad socios y urdieron toda esta maniobra para pegarle al fiscal Stornelli y por carambola terminar volteando la causa Cuaderno. No lo consiguieron, esta es la teoría oficial, no consiguieron voltear la causa Cuaderno. El juez Bonadío elevó el tramo central a la parte de juicio oral y público, ya tiene un tribunal oral asignado, es el Tribunal Oral Federal número 7, todavía no hay fecha de juicio, pero ya Stornelli y Bonadío no tienen el grueso de la causa. Mira, ni siquiera tienen los cuadernos, ¿viste esos cuadernos que se habían quemado en una parrilla? Sí, claro. Y que después se desquemaron y aparecieron. Se desquemaron, exactamente. Bueno, esos cuadernos ni siquiera en un pase de magia. ¿Sí? En un pase de magia. ¿Sí? Esas cosas pasan, esas cosas se queman y se desqueman. Mira vos. Esos cuadernos ni siquiera están en manos ni de Stornelli ni de Bonadío, ya están en manos del Tribunal Oral. Entonces, como ya hay otros jueces, la causa Cuadernos, dicen, no corre ningún riesgo. El objetivo que tenían de voltear ese escándalo de corrupción, así lo llaman, ya no corre riesgo. Entonces ahora sí, Stornelli está en condiciones de ir a Dolores, de dar todas las explicaciones y de última,
si resulta procesado, tiene todas las vías de apelación para cambiar esa historia. Ahora, espera, yo quiero seguir este tema. A ver, más allá de lo que el fiscal Stornelli podía especular sobre una y otra causa, suponte que hubiese sucedido lo que él estima, que en el viaje de vuelta de Dolores lo procesaban. La causa Cuadernos podía ser seguida por otro fiscal. No, mirá, a ver, la teoría oficial lo que dice es que la causa que está tramitando en Dolores, esta causa de espionaje, de extorsión, que tiene como principal referente al falso abogado Marcelo D'Alessio, en realidad apuntaba a mostrar que D'Alessio era un personaje siniestro, bueno, que está más o menos demostrado, que era un personaje siniestro que se había metido en lo que tiene que ver con los arrepentidos, lo que tiene que ver con la causa de importación del gas natural licuado, que es la causa madre de Cuadernos, y sobre todo con el aporte de testigos que iban a arrepentirse para de alguna manera terminar volteando la causa Cuadernos. Si el personaje central que había permitido avanzar en la investigación de Cuadernos era, vamos a decirlo en vulgo, un trucho, la causa Cuadernos también era trucha. Bueno, una vez que la causa Cuadernos está elevada a la parte de juicio oral, entonces ese fantasma se despeja. ¿Qué es lo que hizo el fiscal Stornelli? Bueno, lo primero fue comunicarle a su abogado, Roberto Rivas, su decisión de ir a Dolores. Después se lo avisó el Procurador General de la Nación, a Eduardo Casal. Le dijo, quiero ir. Y finalmente el abogado Rivas va a ir probablemente mañana a Dolores a presentar un escrito poniendo a Stornelli a disposición del juez. Lo primero que va a significar esto es que habrá que dejar de llamar rebelde a Stornelli. Claro. Se va a poner a derecho, en consecuencia ya no será un fiscal rebelde, lo cual le quita un adjetivo ciertamente peyorativo. Y la otra cuestión es que apenas le fijen fecha, va a ir personalmente, y esa foto que hace 6 meses era tremenda, bueno, ahora ya no lo es tanto porque el escenario político claramente es otro. Bien, enseguida también vamos a hablar del informe que ya te dimos en detalle, ¿no? De la ONU respecto de la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Ya voy con eso. Lo que pasa es que este tema de Stornelli amerita que hablemos con nuestros invitados al respecto. A ver, me acompaña Manuel de Sojo, presidente de Abogados por la Justicia Social. Gracias, doctor, por estar aquí. Germán Martínez, que es diputado nacional del Frente de Todos. Buenas noches. Buenas noches. Y por aquí tengo a la diputada Mónica Macha y también a Mario Solís. Lo estuviste viendo con nosotros varias veces. Mario, buenas noches. Desde Santiago de Chile, nos vamos a ocupar enseguidita de todo lo que está pasando en Chile. Pero me parece que también lo ponemos a tono de los temas que pasan en la Argentina, que son importantes. A veces parecen muy distintos, pero no lo son. No sé cómo funcionará la justicia en Chile. ¿Funciona bien la justicia en Chile? Digamos que funciona. No podemos decir que bien todavía. La justicia, lamentablemente, se aplica, entre comillas, para personas que no tienen recursos, pero cuando una persona cuenta con un capital económico, esa persona no es condenada, o lo máximo, la condenan a una clase de ética. O sea, no esa funciona. Es la tónica en Chile. Esa es la tónica. No funciona la justicia en Chile. No es transversal. No es transversal. A ver, doctor, fiscal Stornelli, ahora se presenta. ¿Cómo se ve esto desde su profesión, por ejemplo? ¿Cómo se entiende? Bueno, esto tiene que ver primero con toda una movida política que excede justamente al Poder Judicial y que tiene que ver con estas injerencias que nosotros venimos manifestando. A ver, que el fiscal haya decidido presentarse justo en este momento de transición política tiene que ver con una serie de apoyos, una serie de protección que contaba con del presidente saliente y que ahora O sea, siente que se le va la protección y es momento de ponerse a derecho. Es momento de ponerse a derecho, es un momento de empezar a ver cómo hace para avanzar esta causa sin que lo afecte demasiado, porque sabe que el momento cambió y la verdad que la procuración, ahora a cargo de Casal, es una procuración que va a empezar a tener mucho ruido, porque recordemos que Casal lo pone Macri para perseguir y para modificar la justicia. Casal es el que saca a Sony de la causa de Cuadernos, Casal es el que saca a Yapiro de la causa de investigación de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. Entonces Casal ha tenido un papel preponderante para poder avanzar con la persecución al Poder Judicial y aparte para poder avanzar con la impunidad de todo lo que tiene que ver con el grupo Macri y afines.
Diputado, ¿cómo lo ve? ¿Qué tal? Ante todo, como estamos siempre en la mira, está claro que soy diputado nacional electo. Porque Sí, no vaya, que me no olvido vaya decir a ser electo y alguien va a decir que ya estamos usurpación usando. de título, ¿viste? Sí, no, Electo. Acá siempre se olvidan de poner electo, es mi equipo. Que se olvida. Lo primero que te quiero decir es que es una vergüenza que tengamos un fiscal federal que después de 7 meses, de 6 llamados a indagatoria, recién ahora se presente a la justicia y se ponga a derecho. Más allá de todo lo que recién explicaba Néstor, que tiene que ver con lo que se dice en los corrillos de tribunales y de todo eso, es realmente vergonzoso para nuestro sistema republicano y además es un pésimo ejemplo para la sociedad argentina. Me parece que en eso también poner a la Argentina de pie, como dice nuestro presidente electo Alberto Fernández, también va a tener que ver con reconstruir la ejemplaridad en la Argentina, ¿no? Y nosotros no podemos permitir que un fiscal federal haya estado durante 7 meses y después de 6 llamados de indagatoria sin someterse a derecho. A ver, ahora vamos con la diputada, que no es electa, es diputada, digo, para que no se confunda nada de esto, sobre esta decisión que toma Stornelli en este marco, ¿no? Claro, sí, bueno, yo coincido también que tiene que ver con el cambio de escenario político. Pero son los tiempos políticos que va manejando el Poder Judicial. Claro, yo creo que sí, que esta idea de poderes independientes, el Poder Judicial independiente del político, Macri deja claramente evidenciado que no es así, por lo menos en esta etapa, ¿no? Sino que al contrario, hay una connivencia entre ambos poderes y todo esto que está sucediendo entiendo que es por este escenario que cambia, que se transforma, y ahí Stornelli no tiene otra que hacer lo que debería haber hecho en el primer llamado, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Mario, en Chile, por ejemplo, ¿al presidente se le ha ocurrido en algún momento pedirle a algún servicio de inteligencia que vaya a ver un juez para que detenga a alguien en nombre de él? A ver, si eso se produce, no lo vamos a conocer. Porque no se va a conocer. No se va a conocer, no se va a saber. Porque sin duda hay una influencia directa del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, con el Poder Judicial. ¿Hay una intromisión del Ejecutivo sobre el Judicial? Hay una relación. Y esto no solamente corresponde al gobierno de Sebastián Piñera, esto es transversal. Cuando el hijo de Michelle Bachelet se involucra en un delito, que fue haber comprado terrenos usando una influencia que tenía por su madre, él no tuvo condena tampoco, ¿no? Porque hay una relación, queramos o no, entre, yo diría, más que un poder político, yo diría con el poder en general, porque también involucra a las pocas familias que tienen más recursos en Chile, que son 18 aproximadamente. Todas las personas que tienen los recursos económicos, lamentablemente en Chile, no pagan una pena de cárcel, y con suerte pagan una multa que en muchos casos es irrisoria, que es mucho más barata que lo que paga una multa de un ciudadano común y corriente. Eso es lo que pasa en Chile también. El poder está corrompido a nivel general. Le preguntaba esto a Mario porque obviamente Naciones Unidas ha llevado adelante un durísimo informe respecto de lo que pasa en la República Argentina. La intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. A ver, Néstor, recordemos algunos de los casos, porque ahí tenemos que hablar de la ex procuradora Gils Carbó, del doctor Alejo Ramos Padilla, del doctor Carzoglio, por ejemplo. Sí, la primera víctima identificada en ese informe es justamente la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, quien fue empujada a renunciar. Recordamos, apenas llegó el gobierno de Mauricio Macri, hubo un enviado del Ministerio de Justicia que le anunció que iba, abro comillas, a correr sangre en la procuración. Y en el momento previo a su renuncia le advirtieron que o renunciaba o iba presa. Ya se le habían armado 2 causas judiciales, en una de las cuales estaba procesada por la compra del edificio en el que funciona hoy, actualmente, la Procuración General. El informe elaborado por el relator especial de la ONU, de lo que habla, y lo vamos a ver en algunas placas, ¿sí?, es de un plan sistemático y estructural de persecución a la independencia de los jueces, a jueces y fiscales. Habla de un plan orquestado desde el gobierno para condicionar la actividad de jueces y fiscales, favoreciendo a los que son afines a la idea política del gobierno y atosigando, presionando a los que tienen una idea distinta. Y los ejemplos abundan en ese sentido, además de Alejandra Gils Carbó y del juez Alejo Ramos Padilla, del juez Carzoglio. Habla también de los jueces de la Cámara Laboral que habían determinado fallos a favor de los trabajadores y que fueron, de alguna manera, empujados al Consejo de la Magistratura. Repasemos. Mira, este es el informe de la ONU, el que hemos calificado durísimo. Habla de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial en la República Argentina. Dice que las informaciones recibidas por esta comisión son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata
y habla de actos de intimidación y presión a diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, y estas conductas habrían, lee esto, socavado la independencia judicial en la Argentina. Mirá lo que dice la próxima placa, que avanza en este sentido. El informe tiene casi 60 páginas, es muy rico en información y muy rico en ejemplos de casos. Dice el informe que entre las víctimas de estas prácticas están la procuradora Alejandra Gil Carbó, el fiscal Juan Pedro Soni, era el que investigaba los papeles del Correo argentino, la fiscal Gabriela Boquín, fiscal en lo comercial, a la que el gobierno todavía hoy tiene un recurso abierto en la Corte Suprema para correrla de la cancha, y el juez Alejo Ramos Padilla. Y hay, como hay jueces que fueron presionados, hay otros que fueron beneficiados. Mira, acá hay algunos nombres. Juan Manuel Culota fue designado provisoriamente juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Pero de manera irregular. ¿Cuándo? Subrayemos eso, designados de manera irregular. Exactamente, porque además no tenía, dice el informe, la experiencia y el conocimiento de la justicia electoral. ¿Cuándo lo designaron? Antes de las elecciones de 2017. Lo mismo con Carlos May, que es ministro bonaerense, con Leopoldo Bruglia, puesto a dedo en la Cámara Federal, y con Julio Contegrán, también ministro de Macri en la ciudad y de María Eugenia Vidal en la provincia, y hoy procurador general. Así es. Mirá la última placa, Vamos. porque aquí hay un secreto importante de cómo se maneja el Poder Judicial. La última placa habla del Consejo de la Magistratura y dice concretamente: el Poder Ejecutivo utilizaría a la Comisión de Disciplina y Acusación, es la que manda a juicio político, la que propone el juicio político para los jueces, para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses, para perseguir a los magistrados. Y además habla de la comisión de selección, la que elige a los candidatos a futuros jueces, que dice: paraliza los concursos que son ganados por postulantes que no son afines al gobierno. Es decir, si hay un juez que no comulga con las ideas del gobierno, ese concurso se paraliza y el juez no se designa. A ver, es lapidario el informe de Naciones Unidas, que se envió como corresponde a Cancillería, recibido por el canciller Forí. Respuestas, hasta ahora ninguna. Hay 60 días para que se pueda contestar a esto, con las gravísimas denuncias de intromisión del Ejecutivo sobre el judicial. En definitiva, el presidente ha dicho que se respetaba al Poder Judicial y a su independencia, pero incluso públicamente el presidente de la Nación se quejó de algunos fallos porque no respondía a lo acordado. Doctor, usted estuvo reunido y fue una de las personas que participó, Justicia Social, AJUS, para dar cuenta de algunas de las denuncias. Exactamente, nosotros somos los que iniciamos este recorrido. En realidad, nosotros desde el 14 de diciembre empezamos a cuestionar, cuando empezamos a ver la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, empezamos a cuestionar jurídicamente todos estos hechos, y a principios de 2018, después de haber litigado muchas de las cosas que surgen, nos dimos cuenta que lo que había justamente era un plan sistemático y estructural de cooptar al gobierno, y a partir de eso empezamos a recolectar los casos en los que nosotros habíamos trabajado. Nosotros impugnamos a Culota, impugnamos a Maíquez, nosotros trabajamos con la gente del Fuero Laboral para tratar de defender, con la Corriente Abogados 7 de Julio, tratamos de mantener la independencia. Y a principios de 2018 nos dimos cuenta que todas esas causas que nosotros habíamos litigado y de las que habíamos tomado conocimiento por otros colegas, no eran causas esporádicas, sino que justamente lo que estábamos viendo era un plan sistemático. Acá el colega hablaba de Gil Carbó, que ni bien asumió Mauricio Macri empezó a ser atacada. En realidad, en la presentación que nosotros hicimos y mostramos los recortes periodísticos, es desde antes, es desde mucho antes que empiecen a decir, bueno, si nosotros ganamos, la procuradora se tiene que ir. Así es. Y los ataques que recibió la procuradora, que fue uno de los capítulos que, digamos, es más doloroso, porque tiene un ataque sistemático y la verdad una valentía de la doctora Gil Carbó en haber soportado esos ataques durante 2 años, tiene que ver con que no solamente fueron los ataques mediáticos, no solamente existió la causa judicial que le imputó, sino también hubo intentos de deslegitimar y desprestigiar a todo el Ministerio Público Fiscal que ella representaba, y con eso tratar de lograr que los empleados se les pongan en contra. Una procuradora que fue elegida por amplia mayoría por todo el arco
opositor en ese entonces al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, diputado electo. Quería agregar lo del doctor, ¿no? Otra promesa incumplida de Macri, porque recuerdo el discurso de asunción del presidente Macri en el Congreso el 10 de diciembre del 2015 diciendo que él quería una justicia independiente y que quería, para él no iban a existir los jueces macristas o los jueces del PRO. Este plan sistemático no hace más que demostrar una injerencia permanente del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Segundo, de una gravedad institucional enorme, Rosario, para lo que viene inclusive. Fíjate que el tiempo que tiene el Estado argentino para contestar a este informe abarca ya el próximo gobierno, ¿no? Eso también hay que entender que cuando uno hace este tipo de cosas, no solamente perjudican al gobierno de turno, sino también a la institucionalidad de la República. Lo tercero, me parece que también hay que valorar muchísimo el trabajo de las instituciones y de las organizaciones como AJUS, porque estaban en absoluta soledad haciendo estos planteos y eran estigmatizados también por los medios oficialistas, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, diputada. Me parece que en definitiva lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando es que lejos de sostener esa idea republicana que traía el macrismo, lo que tenemos es todo el tiempo ejemplos uno tras otro de todo lo contrario, de ir en contra de las instituciones, de generar una experiencia en democracia donde lo que se pudo ver es cómo se puede ir en contra de las leyes, en contra de la independencia de poderes, en contra de los derechos más básicos de las personas. Nosotros hablamos de armado de causas como si fuese una cuestión cotidiana y en realidad lo es. Y eso es grave también para la Argentina. Así que yo creo que hay mucho por... Cuando hablamos de recuperar derechos, de recuperar Estado, de recuperar República, tenemos un camino larguísimo por delante porque es mucho el nivel de destrucción del macrismo en estos 4 años. Ha habido también una denuncia del empresario Cristóbal López, que lo que hace es narrar una charla con el jefe de Estado, porque Mauricio Macri, de acuerdo a lo que cuenta Cristóbal López, le pidió que pudiese poner C5N a su favor, en el sentido de que la búsqueda del jefe de Estado era que Cristina Fernández de Kirchner termine presa. Ante la negativa del empresario, lo que vino es una persecución y quien terminó preso es justamente él. A ver, Néstor, estamos hablando de un entramado, una forma de actuar. Esto dicho incluso por otros empresarios antes pedidos presidenciales. En cualquier país del mundo que los dueños de un multimedio opositor vayan presos es un escándalo. La respuesta es, bueno, fueron presos porque evadieron impuestos. Claro, pero hay otros multimedios que también evadieron impuestos y no fueron presos. Fueron presos los dueños de un medio opositor. Ayer Cristóbal López, ante la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán, contó una historia que hasta ahora no se conocía y que también tiene que ver con los cambios políticos. Contó que en 2015, apenas había ganado las elecciones, Mauricio Macri sostuvo una reunión con él, le preguntó a él concretamente cuál iba a ser la línea editorial del canal de noticias C5N con respecto al gobierno, y como no tuvo una respuesta en el sentido que esperaba, le anunció que había que meter presa a Cristina Fernández de Kirchner y que además iba a haber toda una estructura montada en torno a fortalecer desde el punto de vista mediático la figura del gobierno. C5N es claramente un canal de postura muy crítica hacia el actual gobierno. ¿Cómo terminó esa historia? Con sus dueños detenidos y excarcelados ahora, apenas hace algunas semanas, cuando obviamente soplaban los tiempos de cambio, porque la justicia está todo el tiempo mirando a los poderes políticos para ver cómo se acomoda. Hoy el fiscal Guillermo Marijuán formuló una imputación concreta contra el empresario Rosner y contra el corredor de autos y empresario también Orly Terranova. Orly Terranova fue candidato a concejal por el partido de Mauricio Macri en Mendoza e intentó una carrera política. Tiene emprendimientos empresarios en la capital federal. Fueron ellos los que intentaron una aproximación para buscar que C5N cambiara su línea editorial, que finalmente fuera desapoderado de sus dueños y pasara a dueños nuevos, afines al gobierno, y que finalmente terminó con esta historia de ambos dueños, Fabián de Sousa y Cristóbal López, detenidos durante más de 2 años. Incluso Rosner, al que hacer referencia, Néstor, se presentaba como la persona que iba a poner dinero para poder levantar justamente el canal, pagar sueldos, se hizo reuniones, todo el mundo se enteró. Bueno, la presencia de Rosner justamente fue la que en algún momento justificó la detención, la prisión preventiva de Sousa y de López, porque en pleno proceso
judicial por esta supuesta evasión que ahora parece que no es tal, de 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. En ese momento hubo un intento de venta del grupo Indalo a este empresario, que era un empresario que, según lo que cuenta Cristóbal López, había sido enviado por el gobierno. Y el intento de venta finalmente no se concretó, a punto tal que hubo una jueza que terminó sobreseyendo a las dos personas que estaban presas por eso. Estuvieron más de 1 año y medio presos por un delito por el cual finalmente terminaron absueltos. Y hoy están en juicio oral y público y tienen la posibilidad de contar todo esto que nosotros estamos describiendo. Y que, insisto, solo es posible porque cambiaron los vientos políticos, porque si hubieran seguido siendo los mismos, probablemente de Sousa y López todavía estarían presos. Vamos a preguntarle a Mario si cuando cambian los tiempos políticos en Chile, porque se va un gobierno y viene otro, ¿alguna de estas cosas se saben o tampoco? A ver, hay una gran diferencia si vamos al análisis social de Argentina, cómo reacciona. Yo me doy cuenta que Mauricio Macri es la versión, la imitación japonesa de Sebastián Piñera. La imitación japonesa. La imitación japonesa, la versión bamba, como dirían en Perú también. Ajá. Porque hay muchas similitudes. La diferencia es que en Chile, cuando se influencian los medios, porque no podemos hablar que se compran, cuando se influencian los medios para que oculten cierta realidad, allá los medios hacen caso. Hoy Chile está sufriendo, hay muchos hechos que me llaman profundamente la atención. Están apareciendo cuerpos en el mar, en los esteros. Cuerpos en el mar. Correcto. Hace unos días apareció un cuerpo de un estudiante en el estero Marga Marga en Viña del Mar. Apareció otro cuerpo de un varón flotando en la bahía de Antofagasta. Pero sin embargo, esas muertes no se están atribuyendo a lo que está pasando en Chile socialmente. ¿Y a qué se atribuyen? Se atribuye que la gente decide tirarse al mar y ahogarse. A que hay un accidente, a que se están buscando los responsables. Entonces nos encontramos con que la prensa y los medios chilenos están con una serie de eufemismos tratando de limpiar un poco el barro que hay, la oscuridad que nos está cubriendo en este momento. Cuando hoy siento gusto estar en Buenos Aires, que puedo caminar tranquilo por la calle, en Chile ya perdimos ese derecho. ¿Tenés miedo de caminar por las calles de Santiago, por ejemplo? A cualquier hora, lamentablemente. Hay miedo. Hay miedo, hay Digo, pánico. porque pareciera que la sociedad chilena ha perdido ese miedo porque masivamente va a la calle a pesar de todas las atrocidades que están pasando. Lo que pasa es que lo que publicitó muchos años, se dijo que en Argentina se hablaba de que Chile estaba bien. Chile no estaba bien. Bueno, Chile nos dijeron una... que era el espejo en el que debíamos mirarnos. Chile tenía una pobreza silenciosa y temerosa. Esa es la diferencia. Ahora ya perdieron el miedo, porque cuando no hay nada que perder, ya pierdes el miedo. ¿Qué peor me puede pasar de lo que estamos viviendo? Es por eso que la sociedad se levantó, ¿no? Y eso es lo que también intentan, insisto, callar los medios de comunicación. Ya llevamos 1 semana y media en que se están emitiendo telenovelas cuando hay balas en las calles, cuando entró la policía a un liceo, estamos hablando de estudiantes de secundaria, y disparó a estudiantes. Eso no se mostró. Y no se ha mostrado. Anoche, en la comuna de... ¿No hay ningún medio que se diferencie de esto? Lamentablemente, salvo los medios pequeños e independientes. Son los que no tienen miedo porque también cuentan con recursos propios para sostenerse. Pero hay mucha pauta del Ejecutivo en los medios para que se sostengan y responden a eso. Hay influencia. De hecho, tengo el documento, mañana, si gusta, lo traigo impreso, de una carta de reclamo de la Federación de Trabajadores de Televisión, donde le piden a Anatel que tome las riendas porque se le solicitó a los medios callar. Y Anatel dijo que no era responsabilidad. Pero esas prácticas de las dictaduras, esas cosas son prácticas de las dictaduras. Prácticas totalmente dictatoriales. Y no existe dictadura buena, sea de izquierda o derecha. A ver, no sé si tenemos a Albano ahí. Nosotros habíamos pasado hace unos días, Mario, un testimonio de un joven que narra de qué manera es secuestrado y lo dejan en una camioneta toda la noche. Un furgón policial. Y lo violan. Él denuncia que fue violado y luego lo sueltan después de varias horas. O una maestra, una profesora, creo que inmigrante. Una inmigrante boliviana. Exactamente, que fue no llevada a una comisaría, sino encerrada en una camioneta y también se la violó. Fue golpeada, fue abusada. Y lo peor, hay 18 querellas, que ya están en manos del Poder Judicial. Pero hay muchas más, hay muchos casos más. El caso de la mujer boliviana, el colegio de profesores la tuvo que respaldar para que hiciera la denuncia, porque ella no quería hablar porque temía ser arrestada nuevamente. Entonces, al igual que esta mujer, tiene que haber muchos casos más. Estamos viendo imágenes de hoy, estas son imágenes de hoy de Santiago, ¿no? Correcto. Bueno, imágenes que se replican en todo el país. Ahora, ya que estamos hablando de la justicia, los medios se callan.
Sí, ¿Y la justicia en Chile qué hace ante muertos, desaparecidos, detenidos, heridos, abusados? La justicia avanza un paso muy lento en estos casos en particular. ¿No hay fiscales que actúen de oficio? Es que ¿No hay nada de eso? Para que ustedes tengan una idea de cómo funciona la justicia en Chile, hay el hijo de un senador muy poderoso en Chile que iba conduciendo en estado de ebriedad y mató a una persona. Si eso le pasa a un ciudadano común y corriente, es cárcel. Este chico camina libremente por las calles de Chile, siendo que es responsable de una muerte. Pero ante estos hechos que demuestran el horror de una sociedad, personas secuestradas que aparecen cuerpos en el mar, mujeres que denuncian o jóvenes que denuncian ser violados, no están detenidos oficialmente, no se sabe dónde están, hay muertos, hay heridos, digamos, ante esto no hay un fiscal que actúe, no hay nadie que pida algo que tenga que ver cercano a la justicia. Es que la justicia lamentablemente actúa muy lento. Se denunció con pruebas, con testimonios, con fotografías, un centro de detención en una popular estación que es la estación Baquedano, que está en pleno centro de Santiago. La Fiscalía anuncia que va a ir a hacer los peritajes. Cuando llega a hacer los peritajes estaba todo limpio, porque dan el tiempo para que eso ocurra. Y cuando llegan no encontramos las pruebas suficientes de que esto pasaba. Mario, y ante el reclamo internacional, por ejemplo, hace unos días estuvo la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, haciendo un petitorio al presidente chileno. ¿No hay ninguna reacción ante eso? Ninguna. Está la delegada, el Premio Nobel de la Paz, está el Papa, que también solicitó. El juez Baltasar Garzón mandó una carta a Sebastián Piñera diciéndole que los delitos de los derechos humanos en esta ocasión no van a quedar impunes. También se reunió con la comunidad chilena en Madrid, pero esa información no se entrega en los medios y tampoco hay una demostración de que esto está afectando. Ya están los delegados de la ONU trabajando, investigando, ojalá que ellos sean capaces de ejercer la justicia, pero lamentablemente no podemos confiar en el Poder Judicial chileno en este momento. A ver, no sé cómo lo escuchan ustedes, ¿no? A mí me abruma esto porque son prácticas propias de una dictadura. Bueno, en el ámbito de la militancia política, todo esto que comenta, principalmente con las fuerzas más progresistas, con las que nuestra militancia tiene contacto, esto era un secreto a voces, ¿no? Cómo funcionaba el sistema político, cómo estaba blindado desde el punto de vista mediático, con un sistema de medios también creado. Claro, pero que son los medios y la justicia tampoco, doctor, dice absolutamente nada. Es que el sistema judicial en una sociedad como la chilena tiene ciertas limitaciones, no tuvieron la existencia de las abuelas de Plaza de Mayo, de los hijos, de las madres de Plaza de Mayo, todos esos organismos APDH, la Liga y organismos de derechos humanos que son centrales para una democracia, en Chile no existieron. Y entonces esa falta, desde esta posición, es lo que hizo que sucedan las cosas que estamos viendo hoy en Chile y que el actuar de la justicia se haya reproducido con mayor crueldad, porque no tuvieron, si bien en Argentina hubo una reproducción y siguen existiendo algunos casos aislados de jueces que están vinculados a la dictadura, lo cierto es que hubo un recambio y una recomposición, sobre todo a partir del 2005, del relato de los derechos humanos, que mejoró el sistema judicial en ese sentido. A ver, vamos a escuchar el testimonio al que hacía referencia hace unos instantes. Este joven pidiendo, por favor, que esto se conozca, que esto se difunda. Che, ¿cómo están? Les comento, esta weá para mí no es ni una weá fácil. Todos los que me conocen saben que para mí publicar weas personales no son fácil, weón. Pero aquí estoy, weón, publicando esta weá. Estoy a tener cops con moneda y los pagos culiados, weón, me botaron de una camioneta, weón, después de haber estado 2 horas violándome. Y no soy un weón exagerado, tengo aquí los de derechos humanos, aquí están los de derechos humanos con la chaqueta amarilla para que lo puedan ver. Sí, aquí estoy. Aquí están, para que vean que no estoy exagerando, weón, aquí están los de derechos humanos, weón, me agarraron, estuvieron 2 horas, weón, me sacaron la concha de tu madre, me violaron, weón, me torturaron de verdad, weón, por favor, difundan esta weá, aquí están los de derechos humanos, weón. Van a cagar. Es muy fuerte esto. Hay testimonios más fuertes todavía. Hay muchos testimonios que de verdad, por un tema de pudor, no los he enviado acá a Crónica. Hay un chico que fue detenido a 50 metros del Palacio de la Moneda, injustamente. Cuando la policía se dio cuenta que su opción sexual era distinta, fue abusado con una luma, ¿no? Con uno de los artículos de estos de represión que utiliza la policía. El relato de él realmente es escabroso, es macabro, porque se siente la angustia, la desesperación en su relato.
Como este testimonio hay muchos más, pero lamentablemente yo creo que hay algo entorpece, salvo las redes sociales, a que esto se conozca. Diputada. A mí me parece terrible, me parece que tenemos que difundir por las redes, por donde podamos lo que está pasando en Chile, porque más allá del nombre que le pongamos, hoy yo me hago cargo, Chile está viviendo una dictadura. Chile vuelve a vivir en un estado de dictadura donde los carabineros hacen como hicieron. Se perdió el Estado de Derecho, ¿no? No hay Estado de Derecho, y si no hay justicia a la cual, o poder judicial al cual apelar, eso es la dictadura justamente. Que no hay quien responda, no hay quien intervenga. Así que me parece, en principio, toda la solidaridad de nuestro pueblo, que saben que estamos con ustedes, estamos todos difundiendo lo que está pasando allá, y me parece que es lo que tenemos que hacer y ver cómo que Piñera quede en un lugar de dictador, que realmente tenga un costo político, porque el costo para las personas, para las vidas que ya no están porque las asesinaron, para las personas que tienen ya un daño en su identidad, en su cuerpo, eso no vuelve para atrás. Y además es una pelea por poder vivir mejor. Entonces, me parece gravísimo. Lucía. Sí, Mario, bueno, vos recién decías que nosotros todos estos años no vimos lo que estaba pasando en verdad en Chile, porque nos vendieron esta imagen de Chile como el progreso. Y ustedes allá en Chile, en estos últimos años, ¿qué dicen estos medios de los que vos hablás, o qué imagen les dan de la Argentina y cómo la pasamos nosotros en estos últimos años? A ver, la imagen que tenía Chile de Argentina, de partida, y siendo muy honesto, no porque está acá, hay un gran grado de admiración hacia el argentino. Y yo creo que eso también inspiró un poco la conducta del chileno. Nosotros a través de las noticias conocíamos que cuando había algo que le molestaba a la sociedad, de inmediato se manifestaba, de inmediato planteaban su pensamiento, tenían la posibilidad de levantar la voz, cosa que en Chile no nos atrevíamos. Y era porque quedaba un mal recuerdo de la dictadura de Augusto Pinochet, en el cual la gente no se atrevía a hablar. Había miedo. Sí. Había miedo, ¿no? Pero la generación que prendió la luz en este caso, que son estudiantes universitarios, fueron los que abrieron los ojos y dijeron, no, basta. El reflejo que nosotros tenemos en la sociedad argentina es una sociedad que, si bien es cierto, tiene crisis, ustedes tienen unas crisis que son cíclicas. Como cada 14 años me da la impresión que regresa una crisis argentina. No sé qué factor será, si las decisiones políticas o el azar, no tengo idea cuáles serán los factores que llevan a esto, pero por lo menos ustedes logran levantarse con mayor rapidez que nosotros en Chile. A ver, Agustín, y de paso te saludo, buenas noches. Buenas noches, mucho tiempo, y lo han hecho hasta ahora, digamos, en el debate presidencial se escuchó, el modelo a seguir entre otros países tenía que ser el de Chile, un país que crecía, un país que tenía baja inflación, pero claro, la cara oculta no te la contaba nadie, la desigualdad y esto que ahora estalló. Tal cual, mira, la teoría económica muchas veces centra su atención, a propósito, ocultando con cierta intencionalidad que defiende intereses muy específicos, en el crecimiento económico y en algunas variables en particular, pero deja de lado y no presta atención generalmente a la distribución del ingreso, que es una cuestión clave. Vos podés mirar que una economía crece y mostrar qué pasa con la actividad, con el Producto Bruto Interno, con el Producto Bruto per cápita, pero todo eso es mentira si vos no considerás indicadores que midan la distribución del ingreso. Y la verdad es que lo que venía ocurriendo en Chile, que es un país que además viene siguiendo recetas de la escuela neoliberal desde hace muchas décadas atrás, de la escuela de Chicago, etcétera, que los economistas de acá, que van por esa línea, tomaban estos indicadores que mostraban ese éxito superficial, pero ocultaban lo que estaba pasando hacia adentro. Y lo que estaba pasando es que la distribución del ingreso se deterioró mucho, sobre todo en los extremos, en los polos, y eso hizo que haya la situación que se ve actualmente, que es un porcentaje muy pequeño de la población apropiándose de una parte enorme de la torta y un porcentaje enorme apropiándose de una parte muy chiquitita de la riqueza. Bueno, eso es parte de la explicación. No sé si toda la explicación, me dirá el especialista que es de allá también, si es parte de la explicación de lo que está pasando, de toda esta explosión social que vivimos en Chile. A ver, es parte de la explicación. Lo que pide la población en este momento es una nueva constitución.
y porque la Constitución de Chile establece que es un Estado subsidiario. Piñera dijo que está dispuesto a abrir el diálogo sobre esto. Bueno, ¿Es cierto o no? Después de 3 semanas con una crisis como la que llevamos, yo también me abriría el diálogo si fuese Sebastián Piñera. Ahora que lo concrete es lo que yo espero ver. Bueno, a eso iba, porque muchas veces ha dicho que él dialoga, que ha escuchado, pero... Recordemos que él dijo, cuando fue la marcha más grande que tuvimos de 1.500.000 personas, dijo: me hubiese encantado estar marchando con ustedes. Y yo creo que hubiese sido el primer presidente en el mundo que marcha contra sí mismo, ¿no? Claro. Ahora, el Estado subsidiario, ¿qué involucra? Involucra que se favorece a la empresa privada. Por lo tanto, si la empresa privada tiene una crisis, el Estado subsidia y le entrega más recursos. Pero ¿qué pasa con el sector público? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con la educación? Las carreteras de Chile las vendimos todas, ¿no? Porque hoy día trasladarse entre comunas, por ejemplo, en plata argentina están pagando aproximadamente 300 pesos para poder transitar de una comuna a otra como peaje, ¿no? Entonces, eso es lo que el chileno le molestó y le hartó. ¿Hasta cuándo ya perdimos? Ya perdimos el agua, perdimos el litio, la energía eléctrica es de españoles. No hay muy poco que es chileno en este momento. Estudiar es difícil, atender la salud es complicado, digamos, son una serie de cuestiones, ¿no? Porque además recuerdo las palabras de la primera dama, ¿no? Diciendo que era una especie de invasión alienígena esto que estaba pasando en Chile y admitiendo que iban a tener que ceder, bueno, algún privilegio para compartir. Claro, la invasión alienígena es porque ha querido insinuar que hay capitales extranjeros, específicamente Venezuela y Cuba, que estarían supuestamente preparando este ambiente. Pero la visión desde el terreno, lo que me doy cuenta es que lo que están protestando son chilenos. Y porque me he encontrado, ha sido una experiencia maravillosa, ex compañeros de colegio que no veía hace años, me he encontrado en las manifestaciones, y es gente de las clases medias, la mal llamada clase media, porque la clase media chilena para ustedes es la pobreza, ¿no? La clase media, la mal llamada clase media de Chile es la que está manifestándose hoy, que es más del 60% de la población. Más del 60%. Agustín, pensaba también en la caída de la actividad económica en la Argentina para poder comparar, digamos, lo que está pasando en Chile, ¿no? Ahí tenemos una brecha muy importante. Pero las políticas han sido similares, las que se han aplicado en la Argentina en los últimos 4 años. Sí, tal cual. La Argentina en los últimos 4 años retomó el manual neoliberal y empezó a aplicar políticas de valorización financiera, lo que explicamos acá muchas veces, altas tasas de interés, y dejó de lado absolutamente lo que tiene que ver con la producción, con el aparato productivo, con la industria, la generación de empleo. Las consecuencias empiezan a reflejarse en los indicadores hace ya mucho tiempo, la actividad económica que cae, lo venimos contando hace mucho, y un dato que salió ahora, hoy, hace un rato, hace apenas horas, oficial, que marca una nueva caída y muy fuerte en la producción industrial. La construcción, que también se publicó hoy, que ahí la tenemos en el graph, con una caída de 8,5, y la producción industrial, que marcó una caída de 5,1% anual, es decir, septiembre contra septiembre del año pasado. Y si tomás el acumulado, enero-septiembre, contra el mismo acumulado del año pasado, la caída es más fuerte todavía, 7,8% acumulado. Es muy fuerte la caída de la industria y además se suma a caídas sucesivas que vienen ya hace muchos meses. Cuando vos analizás sector por sector, las caídas, ahí en la placa le falta el signo menos a textiles, porque es una caída de 11,8%. Automotores, una caída de 25,4%, muebles 15,1%, y estos son algunos de los sectores. La caída es generalizada, incluso hasta en alimentos, que es un sector de producción de productos básicos que consumimos todos, también se marcó una caída menor de un casi 1%, pero caída también. La contracara de esto, ¿cuál es? La destrucción de puestos de trabajo, aunque, después podemos comentarlo, en un informe que presentó Marcos Peña, marcó que la economía parece, según él, que está generando un montón de puestos de trabajo. Raro. Raro, sí, Germán. A vos que te gustan los datos. Sí. De esto se habló en Rosario y Rosario. 55.000 pesos necesita una familia rosarina. Esto es un informe de CESIAC, que es una consultora que viene sistemáticamente analizando la situación de los ingresos de las familias rosarinas. 55.000 pesos necesitan las familias rosarinas para poder vivir por mes. Esta es la expresión en la vida cotidiana de lo que recién estábamos hablando, ¿no? En tiempo de balance, donde hay un relato M que está tratando de instalar una herencia de determinadas características, lo cierto es que nosotros agarramos todos los indicadores y realmente lo que estamos recibiendo es absolutamente más negativo de lo que vivíamos hace 4 años atrás.
Y aparte, en eso, no solamente tiene que ver con la tasa de interés, que la multiplicaron por 3, el riesgo país, que lo multiplicaron por 4, la devaluación, que pasó de 10 a 60, o si querías el blue del 2015, de 15 a 60. También tenés un montón de temas que tienen que ver con nuestros ingresos, los ingresos de la familia, la caída del PBI per cápita en la Argentina pasó de $15.000 a $10.000, ¿no? Entonces, digo, esos son datos muy fuertes. Ahora vamos, porque ¿no? en realidad acá se ha construido una mentira y se trabaja para sostener ese relato, ¿no es cierto? Pero vos en tu bolsillo, en tu economía cotidiana, familiar, sabés cuál es la realidad. A ver, Agustín, vos hablabas de un paper que te vamos a mostrar, que elaboró el jefe de gabinete, Marcos Peña. Antes de mostrar el paper, le quiero preguntar a Mario si allí se mienten sobre los datos. ¿Hay un gobierno que dice estamos creciendo a tanto, no hay desempleo, y lo hay? A los chilenos todo el tiempo nos mienten. Les mienten. Todo el tiempo. Y te voy a dar un ejemplo muy práctico y que me di cuenta hoy cuando venía viajando. En Chile el combustible, el valor lo regula la Empresa Nacional del Petróleo. Sí. Y supuestamente cada semana aumenta, todos los días jueves específicamente, porque se regula en base al precio del dólar. El precio internacional. Claro. Pero sí, acá pasa lo mismo. El dólar se disparó. Y subió en pesos argentinos como 6 o 7 pesos en Chile. Ajá. Y sin embargo, el combustible no sube el precio hace 3 semanas. No lo subió. No ha subido. O sea que antes este era el argumento y ahora que subió el dólar y no sube el combustible. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no sube el combustible? ¿Era el dólar o eran otros intereses los que estaban corriendo de fondo? Los chilenos toda la vida nos mienten. Ahora el chileno ya no cree. Esta es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Agustín, un paper del jefe de gabinete para decir que entregarán un gobierno y unos números mejores de los que recibieron en 2015. Sí, un trabajo que presentó en una reunión de gabinete Marcos Peña que tiene pasajes desopilantes, realmente. Desopilantes, dale. Sí, porque mira, a ver, primero dice, sobre la herencia económica que dejamos, dice, y la frase que utilizan es que a partir del 2019 el país está listo para crecer. O sea, a ver, venimos de 4 años de recesión, pérdida de puestos de trabajo, la economía cae, la inflación está disparada, pero parece que vaya a saber uno por qué en el marco de esta recesión que se sigue profundizando. Acabamos de ver los datos oficiales que salieron hace apenas 2 horas. Sin embargo, dice Marcos Peña, estamos listos para crecer. Y lo que dice es que, ¿por qué estamos listos para crecer? Porque la herencia que se deja para el 2020, según él, es mucho más sana que la que recibieron. Raro, porque si querés ahora hacemos un repaso de indicadores que marcan exactamente lo contrario. Pero dame rápido estos 5 puntos. Claro, él dice que, ¿por qué? Porque hay equilibrio fiscal primario. Mentira, no hay equilibrio fiscal primario, hay déficit. Primera mentira. Sí, pero además sí se redujo, sí es cierto que se redujo, esto fue a costa de recortes del gasto, esto es pérdida de capacidad de adquisitiva, pérdida de bienestar de parte de los argentinos, no es una gran noticia. Menos presión tributaria, ¿para quién? Porque para nosotros no hay menos presión tributaria. Tal cual. Para el campo, por ejemplo. Claro, ahí está la clave. ¿Para quién? Si vos mirás lo que pasó con algunas reformas que llevaron adelante con impuestos en sectores muy concentrados a los que este gobierno representaba, claramente sí hubo una caída. Ahora, si vos mirás la situación de la pequeña y la mediana empresa, los trabajadores, no hubo una caída de la presión tributaria, todo lo contrario. Entonces tampoco es cierto. Un tipo de cambio competitivo. Tampoco es cierto. Si vos tuvieras un tipo de cambio competitivo, es muy fácil esto. No tendrías necesidad de tener restricciones que no permitan comprar más de $200 por mes. Si tuvieras un tipo de cambio competitivo, no habría ninguna presión del público hacia el dólar y esto estaría liberado como cuando el mercado funciona normalmente. ¿Tenemos una mejor infraestructura? No, raro, porque en el informe hace una descripción, te digo, acá lo resumimos, pero hace una descripción que cuando vos la lees parece como que hubiera habido una revolución de las rutas, las autopistas, los ferrocarriles. Pero no. Y no se ve, yo por lo menos no la veo. Yo tampoco. Volvimos a tener energía. No, esto pareciera que en algún momento en la Argentina no hubo energía y siempre hubo energía, no es que volvimos a tener energía. Y acá lo explicamos más de una vez. Como la actividad económica está baja. Se refiere a energía personal. Puede ser que sea una cosa más de autoayuda, la buena onda. Claro, alguna vitamina y te levantás con más energía. Puede ser, en el Festival de la Buena Onda. Lo cierto es que como la actividad económica está tan baja, la industria, acá lo mostramos varias veces, opera al 50% de su capacidad, es decir, la mitad de las fábricas no están funcionando, demandás menos energía. No es que la Argentina esté produciendo menos energía, pero no es buena la noticia. No hay cuello de botella en la demanda de energía porque la economía está operando a menos de la mitad de la capacidad a la que Ahora, la intriga, espera, porque la intriga que tengo, bueno, seguimos con esto, mirá que tenemos poco tiempo, son y 24, yo estoy mirando el reloj.
No, esto, dale, mirá, rápido brevemente esto. decimos lo del final. Esto es desopilante porque dice que la inflación, hemos dado los pasos necesarios para comenzar una reducción sostenida de la inflación. A ver, el último dato oficial, septiembre, 6% mensual, fue el dato más alto de todo este año y el tercer dato mensual de toda la era desde que Mauricio Macri está en el gobierno. Me gusta el último a mí, ¿eh? Empleo, esta es maravillosa. Empleo. En nuestra gestión se crearon 1.250.000 puestos de trabajo y como esto era una vergüenza, porque contrasta con los datos oficiales, agrega, incluidos los informales, que vaya a saber uno a lo que se está refiriendo. Y Lo que los hubo fue monotributistas, es decir, trabajo de Claro. la uberización de la economía, como dice hubo el una presidente flexibilización electo. laboral de hecho. Sí. Los puestos de trabajo registrados cayeron, último año y medio. Bueno, ahora mira, 280. me intriga es saber cómo va a ser el jefe de gabinete para defender eso que escribió. Uno puede escribir cualquier cosa. Yo escribo y digo, no sabés, estoy mejor que nunca. Claro, sí. Estoy como Yo de estoy 25, bárbaro. digo cualquier cosa. No digo, sabés cómo me creció el pelo. no sabés digo qué yo, por maravilla, ejemplo. qué sé yo, qué cosa. Ahora hay que ir con los números. Mirá, esto es 2015, esto es 2019. Sí. Entonces, ¿cómo va a defender todo lo que dijo en el escrito? Pobreza. 29,7 en 2015, 35,4 y quizás llega a 40 en Llega a 2019, 40 según porque las falta el proyecciones. último trimestre. Sí, llega a 40 según proyecciones y en el rango juvenil Mirá el 60. desempleo, hablando de la cantidad de puestos de trabajo. 5,9 saltó a dos cifras, 10,6% de desempleo. Ahí lo que dice Marcos Peña, que en realidad hay más gente buscando trabajo, no es que se hayan ese argumento lo escuché destruido alguna puestos de vez. trabajo, Sí, sí. sí. Inflación. Inflación era 27,5 en aquel momento, 54 la anualizada ahora, pero todo apunta a terminar el año cerca de 60. Salario el salario mínimo en mínimo dólares. en dólares Sí. era de, esto es terrible, $580 era en 2015 en Argentina, hoy 266. Prácticamente se cayó el salario mínimo en dólares a la mitad. Esto fue algo deliberadamente buscado. Y el PBI, no el PIB. Per cápita, Per cápita, el PBI sí. per cápita Sí. en dólares era casi de $15.000 en aquel entonces, es casi de $10.000 en este momento, o sea, una destrucción de riqueza absoluta para la economía. Esta Bueno, es la consecuencia ahora, de las políticas económicas, sí. inocultable, datos oficiales No, incluso. obviamente. Yo estoy Pero intrigada, déjame que le pregunte a Lucía, que ella sabe todo lo que hace el jefe de gabinete. No sé cómo hace, pero averigua todo. ¿Cómo va a ser para defender esto, Lucía? Contame. Bueno, hay un contraste. ¿Cuál es el argumento? A ver. El contraste todo el tiempo es con el gobierno anterior y lo que viene. De hecho, en una parte de ese paper, cuando Marcos Peña lo presenta, dice, bueno, tuvimos que poner el cepo porque la gente, tuvimos que volver a poner el cepo porque la gente tiene miedo de lo que va a pasar ahora. En línea con lo que dijo el presidente después de el Son secretario creativos, no de se la puede. elección. La verdad que son creativos. Démosle alguna cosa. Son creativos, porque hay que decir esto sin que se te mueva el músculo de la cara. Ay, Bueno, disculpame dale. una aclaración. Hay pasajes del informe este que yo leía y releía ayer con esto mismo que te pasa a vos. Decía, la creatividad que tenés que tener para escribir eso. Te juro que era No, una no, cosa genial. Hay como increíble. una nueva ola positiva en el gobierno, esto de la energía que decías vos. Ah, Macri pero porque con el toman 40%. vitamina, entonces tengo razón. Eso Sí, es la energía. Macri pero- con el 40% está Ay, en un lugar mejor en el que pensó que se iba a ir y bueno, vienen estas cosas, esta nueva mirada optimista de Peña que en un momento lo abandonó y parece que volvió, ¿no? Con todo. A mí me parece que son siniestros, son mentirosos, siniestros, quieren todo el tiempo, bueno, construyen este relato que es totalmente contradictorio con las vidas de todos los argentinos y las argentinas. Y yo creo que eso es el dato más concreto y más tangible. ¿Se Pero- miente así en Chile? Sí, obviamente. Igual. Obviamente una práctica, e insisto, no es una práctica nueva tampoco. Yo creo que hay que ser bien honesto con la realidad de Chile. Si bien es cierto, Sebastián Piñera no supo manejar la crisis de un principio y ya contaba con bastante rechazo a la población, este es un problema que se arrastra de 24 años antes de Sebastián Piñera, Claro, sí, de los sí, gobiernos sí. de la concertación, de Claro. los partidos de izquierda. Porque la política chilena, la izquierda, yo siempre lo he dicho, hizo mejores negocios que la derecha con el mundo privado y se entusiasmó con el flujo de monedas, con el flujo de billetes. Eso es lo que contaminó la política chilena. Y no se hicieron las reformas que necesitaba el país. Correcto. Esto es evidente, entre eso es la Constitución. A ver, ahí teníamos los números. La verdad que yo estoy intrigada por saber cómo va a ser el jefe de gabinete, pero bueno. Vale la pena, hay un sociólogo argentino, Saúl Feldman, que habla de la cinicracia, ¿no? El gobierno de los cínicos, digamos, ¿no? Ujú. Pero creo que sé que estamos cerrando, ¿no? Sí, estamos cerrando y no, tiene que hablar el doctor. no nos tenemos que quedar, mira, más allá de lo de Chile, lo de la justicia, lo que vimos con los números. Eduardo Galeano, en el epílogo de la segunda edición de Las Venas Abiertas, dice que en la historia de los hombres, a todo acto de destrucción
tarde o temprano viene un acto de construcción. Y me parece que lo que estamos viviendo es esa etapa. Este es uno de los objetivos que tenía la cooptación del sistema judicial, que fue atacar a todos aquellos jueces que intentaron frenar con este ataque neoliberalista. Sin el ataque a Martina Fons, a Luis Aria, a los jueces laboralistas que disciplinaron al resto de los jueces, esto no hubiera podido pasar. Ese fue uno de los objetivos que tiene este plan sistemático para poder permitir que este neoliberalismo ilegal e inconstitucional se instale. Han sido todos muy amables, ¿eh? Gracias por venir, buenas noches. Gracias, diputada. Mario, gracias por estar aquí. ¿Mañana venís a la AM990? Encantado, donde me digan. Hay otra historia en radio. Mañana seguimos analizando todo lo que viene pasando en Chile, este horror, ¿eh? Y esto que no se informa en Chile y que estamos intentando que vos del otro lado te enteres, porque sabés que hay otra historia. Mañana